Hemos estado viendo todo este proceso de la vida del rey David y cómo sus fallas fueron evidentes, pero también por qué es que el Eterno lo considera un varón conforme a su corazón a pesar de esto. Y ahí es donde podemos ver la redención del Eterno de estas cosas, cuando Él está trayendo una persona que sabe procesarse, que sabe entender cómo Adonai quiere trabajar en su vida para llevarlo a otro nivel. Y vemos cómo una falta tan grande se convirtió en algo tan poderoso al final en su vida para llevarlo a un diseño de perfeccionamiento. Ahí es donde está el poder de la transformación de las faltas. El fracaso moral de David se reproduce en todo este capítulo de 2 de Samuel. En el capítulo 12, como hemos visto, es confrontado, se arrepienta, camina a través de todos los 8 pasos de restauración que mencionamos ya. Y este fracaso lo transforma en un ministro de la misericordia. Y quiero aclararles que la misericordia es la capacidad que Yahweh nos da de poder habilitarnos y habilitar a otros en su camino de perfección, en su camino de elevación espiritual. Y a partir de este momento se convierte también este diseño en una línea divisoria. Porque antes David se había ganado una reputación de ser un guerrero excelente por su valentía, por ejemplo cuando vence a Goliat. También una reputación de ser un poderoso guerrero, y esto se extiende en todos los ámbitos de tu vida. Esa es la connotación de su diseño. No solamente en los campos de batalla se le ve como un hombre de acción, sino también en su vida personal, cuando él trae el arca de regreso a la ciudad donde él había construido su palacio. Y en ese momento es acusado por su esposa de un comportamiento indecente. Y en ese momento David no respondió con misericordia. Veamos lo que dice Primera de Crónicas 15, 28 al 29. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Yahweh con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterio y arpas. Pero cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Shaul, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Acá en 2 de Samuel, haciendo referencia también a esta historia, registra la actitud de Mical hacia David en el verso 20 al 23. Dice: volvió luego a David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Yahweh, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Shaul, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hay 2 posibilidades por las que Mical, como dice acá, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Una, porque era una sentencia de parte del Eterno traer esterilidad a ese vientre. Pero la otra es porque también se cree que David probablemente no permitió que tuviera nunca más contacto sexual con él ni con ninguna otra persona. Entonces, cuando miramos a David, el guerrero, ya sea con su vida personal o en su liderazgo en el ejército de Elohim, nos encontramos a un hombre decisivo, rápido de ir a la guerra. Y cuando David fue a su primera guerra, mostró
el corazón de Elohim. No dejó a nadie vivo. Fue totalmente obediente en destruir a sus enemigos. En 1 Samuel capítulo 30 registra a David recuperando todo lo que le habían quitado en Ziklag. Dice en el verso 17: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Aquí vemos entonces a David, que podríamos decir que permitió que los niños escaparan, pero eso fue todo. En el caso también, por ejemplo, de Nabal, hay otro ejemplo de un corazón de un guerrero, donde David envió a pedir previsiones para sus hombres, porque habían protegido los rebaños de Nabal, y lo justo era que Nabal respondiera apoyándole en ese sentido. Pero Nabal respondió de una manera ruda y menospreciando a David. Esto lo dice 1 Samuel 2, 25, 14 al 16. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para con nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Luego la respuesta de David a Nabal es una respuesta de un guerrero, lo dice el verso 21 al 22. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Elohim a los enemigos de David. Y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. David estaba listo para entrar y tomar la cabeza de todo varón asociado con Nabal. Y esto revela a David antes de su fallo. Mirar luego a David después de su fallo con Betsabé y con Urías, el hitita, presenta a un David en un panorama diferente. Es decir, tenemos aquel guerrero decidido que no contemplaba cortarle la cabeza a nadie, pero luego de su falla vemos a un hombre procesado. Y podemos concluir que David fue transformado en un hombre nuevo. En 2 Samuel capítulo 13 vemos un evento con sus hijos, ¿verdad? Donde Amnón, su hijo mayor, viola a su hija Tamar, y tiene Tamar un hermano llamado Absalón. Es decir, Amnón era medio hermano de Tamar y de Absalón. Y cuando David se entera de lo que sucede, él se enfada mucho. Pero la misericordia de David con Amnón se convierte en un criterio por el cual se mide a Absalón. Absalón se niega a extender esta misericordia a Amnón y conspira contra su hermano para matarlo. Y cuando mata a Amnón, todos los hijos del rey entonces empiezan a huir. La familia de David empieza a romperse. Y Absalón rechaza este pacto de fiel misericordia. Y al rechazar este pacto, trajo un impacto también a las áreas de su vida. Lo vemos en 2 Samuel capítulo 13 del 36 al 39, donde menciona que cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz llorando, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Y así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. La falta de Absalón de poder entender este pacto de misericordia permitió que la falta de perdón creciera en su corazón en amargura. Absalón estaba muy amargado, mis amados, porque aparentemente él creyó que David había ignorado lo que había hecho Amnón con su hermana Tamar.
Pero si nosotros analizamos a profundidad, verdaderamente David extendió misericordia a su hijo. Y entonces este pacto de misericordia tiene que ser adoptado, tiene que ser implementado, porque si no vamos a cosechar consecuencias, y eso lo vemos evidentemente en todo el desarrollo final de la vida de Absalón. Porque la segunda situación que se dio fue una separación de 3 años de su familia. Y lo siguiente que sucedió fue la cautividad espiritual que cayó sobre Absalón, de la cual nunca se recuperó. Absalón era un cautivo de la amargura y el juicio contra su padre, lo que evidentemente era una afrenta también a la Torá, uniéndose a los enemigos de su padre, lo que finalmente resultó en su muerte. Absalón estaba encerrado en el exilio y solamente a través de la misericordia de David fue traído a casa, pero las semillas del cautiverio se manifestaron de todos modos, es decir, lo que había en su corazón siempre llegó a salir a la luz. Porque donde quiera que David estuviese y en el trato que tenía con los demás, él primero mostró la misericordia y se convirtió en un punto de referencia por el cual las personas fueron juzgadas. Caso contrario, Absalón no entendió esto, y a pesar de la misericordia que él había mostrado primeramente a Amnón y luego a Absalón, Absalón siempre mantuvo esta amargura y terminó en un intento fallido de usurpar la autoridad de su padre. Y esta conspiración condenó a todos los que se unieron con él. El maldito espíritu de Absalón es algo que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida, mis amados. En 2 de Samuel 17, del 1 al 3 dice: Entonces Aitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Mis amados, Aitofel era el profeta líder de la nación. Era un hombre que David había tenido en gran confianza. Y todo lo que prácticamente Aitofel declaraba se cumplía. Aitofel había sido el mejor amigo de David. Pero en este caso vemos un cambio increíble en la vida de Aitofel. Se contamina por la amargura de Absalón y se alía a Absalón y busca matar a David. En 2 de Samuel 17, del 1 al 3 dice, Aitofel dijo: Me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado. Y al final dice: Lo mataré y haré volver a ti todo el pueblo. Este espíritu opera mucho en medio de las congregaciones, en todo lugar. El espíritu de Absalón, el espíritu de Aitofel, el espíritu de traición. Personas que están buscando la menor aparente falla para poder caer en este espíritu de traición y de destrucción. Había algo que había raído la amistad entre David y Aitofel. Incluso David le había pedido a Usai quedarse atrás y frustrar este acertado consejo de Aitofel, lo que Usai hizo. Y es interesante que cuando Aitofel se enteró que Absalón había elegido el consejo de Usai, en el verso 23 se nos dice: Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Sabe por qué se ahorcó, mis amados? Porque él vio la victoria de David y vio a David en su trono restaurado. ¿Qué es lo que cegó a este profeta? ¿Qué fue lo que lo distorsionó?
En 2 de Samuel, capítulo 23, 34, se revela el linaje de Ahitofel y dice lo siguiente: Elifelet, hijo de Ashbai, hijo de Maacá; Elián, hijo de Ahitofel, Gilonita. Ahitofel tenía un hijo llamado Elián, y de acuerdo a 2 de Samuel 11:3, dice así: David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Es decir, Elián era el padre de Betsabé. David no solamente perdió el tiempo con la nieta de cualquier extraño, sino que llevó a la propia nieta de su mejor amigo, Ahitofel, a la cama. Ahitofel decidió no perdonar y no extender misericordia. ¿Y saben qué pasó? Ahitofel murió. Si Ahitofel hubiera aceptado el pacto de la misericordia fiel, pudiera esto haber afectado a Shelomó con su sabiduría y pasión por el bien. Y al negarle la misericordia a David, Ahitofel mató su más grande legado, impartir lo que podría haber salvado a Shelomó al final de su reinado. Es decir, hubiera sido un varón profético con una unción profética de entendimiento que hubiera transmitido también a Shelomó, el hombre más sabio que existió, que al final del camino tuvo una vida trágica. Aunque en el judaísmo se prohíbe hablar mal de Shelomó, la realidad es que Shelomó fue uno de los reyes más tiranos al final de su reinado. Pero Ahitofel, si hubiera cambiado su actitud, hubiera marcado la vida de Shelomó de una forma distinta. ¿Por qué? Porque Shelomó hubiera necesitado un corazón como el de Ahitofel también, su abuelo, para impartir generacionalmente una trayectoria espiritual en una historia escritural. ¿Cuánto legado, mis amados, hoy estamos renunciando al negar el pacto de la misericordia? ¿Cuánto esto está afectando hoy la vida de nuestros hijos? ¿Cuánto estará afectando aún los nietos que no han nacido, por ejemplo, al no entender lo que el Eterno quiere hacer por medio nuestro? En el caso de Amnón, él no tuvo la capacidad de entender la misericordia a Tamar cuando ella le rogó que no la despidiera, que no la avergonzara después de haberla usado sexualmente. Y el resultado de eso fue que Amnón murió. Cuando nosotros no entendemos la misericordia, el juicio del Eterno cae sobre la cabeza. En el caso de Absalón fue igual. Él no extendió la misericordia y terminó muerto. También a Joab se le dijo que tuviera misericordia de Absalón mientras se enfrentaban los dos ejércitos, y Joab se negó. Y Joab terminó muerto también. En el caso de Shimei, cuando maldijo a David y le lanzó piedras. En la traición de David, en el reinado de Shelomó también, ¿saben qué sucedió? Shimei terminó muerto. Entonces, cuando vemos este patrón emergente que no se puede evitar, en el lugar de David, en primer lugar, como David fue procesado y transformado en su fracaso, la falta de él le hizo un hombre piadoso al final. Y donde quiera que él andaba, a pesar de sus enemigos, empezó a entender que tenía que mostrar la misericordia. Y su ejemplo se convierte en un punto de referencia por el cual fueron juzgados otros. Entonces, esto nos deja una enseñanza muy poderosa. Nosotros no podemos darnos el lujo de rechazar el pacto de misericordia fiel. Si queremos avanzar en la plena medida de la autoridad del gobierno de Elohim en los tiempos finales, el pacto de misericordia fiel es nuestra plataforma y es un momento para que nosotros lo abracemos.
Y este camino es un camino que inició en el fracaso, inició en nuestras faltas. Reconocemos la grandeza del Eterno al amarnos, al levantarnos, y cómo somos forjados y cómo podemos ver los frutos a través de esto. Y es en ese momento donde somos elevados, somos levantados. Y a pesar de que se levanten enemigos en nuestra contra, nuestro corazón va a estar tranquilo. Porque si hemos extendido misericordia, si hemos extendido la gracia de Elohim, si hemos manifestado su gloria, si hemos manifestado su poder y su gracia, el Eterno siempre nos va a sustentar. El Eterno siempre nos va a sostener, el Eterno siempre nos va a sacar adelante si nosotros nos mantenemos en esta dimensión de su misericordia. Y esto, mis amados, nos lleva finalmente a recibir la justicia del Rey. Hebreos capítulo 10, 12 al 22 invita a todos los que creemos en Yahshua Mashiach a que estemos confiados al venir ante su trono. Si nosotros leemos, por ejemplo, el verso 12 al 13, nos recuerda que Yahshua se sienta a la diestra de Elohim. Y cuando hablamos de esta expresión, estamos hablando de cómo opera la autoridad de nuestro Rey, cómo opera su dimensión, la dimensión espiritual donde Él se encuentra, para que nosotros podamos caminar en autoridad. Y es ahí, mis amados, donde nosotros tenemos que aprender a acercarnos al trono de la gracia del Eterno para aprender a recibir su misericordia. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua Mashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo como gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces se nos exhorta a que nosotros nos acerquemos con un corazón sincero, con una certidumbre de fe. Y dice que esta fe tiene que ser plena. En este sentido, cuando leemos la palabra plena, nos damos cuenta en el griego donde fue escrita originalmente, es una palabra llamada pleiroefa, que significa completar, llenar, cumplir hasta que no haya más espacio. Tener una carga, vestir ropa o tener un compañero constante. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que estar completamente llenos de fe hasta que no haya espacio para otra cosa. Esto nos habla de una imagen de seguridad de que nosotros estamos delante del trono de nuestro Rey y que tenemos que acceder a su territorio, al ámbito de su gloria, así como sea necesario. Pero es imposible que nosotros tomemos esta postura y esta plenitud de fe si nosotros no hemos ordenado nuestra vida correctamente. En Romanos 5, 16 y 17 nos dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para purificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yahshua Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces el Eterno nos invita a reinar en una vida a través de la justicia. Pero la pregunta es cómo se usa la justicia para traer el reino de Elohim. En primer lugar, es inútil que nosotros manifestemos este reino
y esta justicia, a menos de que estemos dispuestos a recibirla. Y solo en esa recepción se hace posible la seguridad y el acceso en confianza. Y esto lo sabe el enemigo, por eso el enemigo trae tanto pensamiento de condenación. Y por eso lo que hay siempre es una batalla mental cuando hemos fallado. La acusación, el juicio, el señalamiento. Aún personas que están cerca de ti se levantan para señalarte, para condenarte, para hablar mal de ti, porque ellos no entienden el proceso de la misericordia. En 1 de Pedro, capítulo 2, nos arroja un poco de luz sobre este proceso en los versículos del 1 al 4, donde dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ponga atención a eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Yahweh. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Elohim escogida y preciosa. Entonces te das cuenta porque a veces nos quedamos solos en el proceso de la vida. Te das cuenta porque a veces el Eterno circuncida nuestro corazón y saca personas en las cuales hemos puesto la confianza en lugar de tener la plena confianza en el Eterno. Es precisamente por eso, porque dice que primero hay que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones. Y yo estoy seguro que más de alguno de ustedes, todos hemos pasado por este proceso tal vez, donde decimos: oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Nos hemos quedado solos. Los amigos se fueron. En los que teníamos confianza nos traicionan. Los que amamos nos odian. Pero todo eso es para que tú entiendas que la plena confianza, la plena fe, no puede estar en los hombres, puede estar en el Eterno solamente. Entonces, si la justicia en ese sentido se presenta como una puerta, la pregunta es: ¿cómo caminamos a través de ella? Porque esta justicia nos ayuda a ser elegidos. Bueno, aquí mismo en primera de Pedro capítulo 5 al 10 dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Roy, ¿cómo logramos esto? Bueno, tienes que guardar Torah. No hay otro camino. Porque en ese edificio espiritual y en ese sacerdocio santo, mira lo que dice: aquí se ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis en él es preciosa, pero para los que no lo creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En este pasaje tenemos a la misericordia como la puerta, una puerta a la sala del trono de nuestro Rey, donde podemos ir y presentar nuestras peticiones y evocar los propósitos de Elohim. El pacto de la misericordia fiel, mis amados, es la puerta que va a manifestar la justicia, la redención y la confianza. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que entre más enemigos se levante, tenemos que tener Torah. Entre más usurpadores vengan, tenemos que guardar Torah. Y tenemos que guardar Torah porque no podemos caer en un perdón almático.
sino en un alineamiento de la justicia. Un alineamiento donde operemos y funcionemos de acuerdo a su reino. Porque tú no eres el redentor de nadie, tú no eres el Ruach HaKodesh para nadie. Tú eres un hijo de Elohim que tiene que hacer su voluntad. Entonces, cuando tú estás caminando en Torah y alineas tu vida y entras a la sala del reino y presentas tus casos y operas en esa dimensión, ahí es donde el Eterno puede hacer sus justos juicios. A diferencia de Absalón, que quiso tomar la justicia por sus manos. A diferencia de Itofel, que quiso también hacer lo suyo por sus propias manos. A diferencia de Shimei, que quiso condenar por su propia boca. Es cuando tú entras en la sala del trono, sin cargas de nada, diciéndole: Rey, aquí estoy para hacer tu voluntad. Él conoce tu vida y va a enderezar lo que tenga que enderezar. Y va a hacer justicia como lo tenga que hacer. Pero si tú metes las manos en la justicia, Él quita las manos de él. En 2 de Samuel, capítulo 7, registra el cuarto de los pactos teocráticos, donde Elohim ofrece reinar a través del hombre. Y este pacto garantiza la misericordia que redime el fracaso, lo convierte en plataforma para que nosotros podamos estar de pie y cumplir con nuestra vocación, nuestro llamado. Como lo usemos, va a determinar el nivel de confianza y la superación exhibida en la guerra contra el acusador de los hermanos. Mis amados, cuando el enemigo viene a acusar, surgen pensamientos de vergüenza, de señalamiento, de falta de valor, pero nuestra primera línea de defensa es que estamos parados en un pacto de misericordia fiel, donde está garantizado el perdón, la justicia, la redención y la confianza. Y esto lo tenemos que confesar todos los días, por la mañana, por la noche, hasta que sea nuestro modelo mental. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados. Y ahí el Eterno empieza a alinear tu vida, a alinear tus pasos y a hacer justicia alrededor tuyo. Así que atraviesa la puerta de la misericordia. Genera la confianza de venir al trono del Eterno, de alcanzar misericordia y la libertad que necesitas. Y ahí, entonces, vamos a empezar a operar de una forma excepcional, viendo la mano de nuestro Rey en todas las áreas de nuestra vida. Abba, ayúdanos a entender este gran pacto que has hecho con nosotros, porque tú nos vas a liberar de los opresores, de los enemigos, de los violadores del pacto, pero que no seamos nosotros unos de ellos. Tú nos has restaurado, nos has levantado, nos has mirado con misericordia y nos has injertado a la raíz también de la casa de David, a través de Yahshua Mashiach, a través de un descendiente de este pacto, y nos has hecho parte de este diseño. Y hoy nos paramos delante de tu presencia, Rey, para decirte que no queremos más condenación, no queremos más juicio ni señalamiento, queremos tu misericordia. La aceptamos, la recibimos, aceptamos que somos parte de tu reino, aceptamos que somos una nación santa y un sacerdocio real, y aceptamos que tú eres nuestro Rey y nuestro soberano. Aceptamos que nos equivocamos, pero que tú nos has redimido. Y aceptamos de que no es por nuestra capacidad que tú nos usas, sino por tu amor incomparable. Hoy soltamos las cargas que tenemos que soltar delante de ti, porque tú te encargarás de los que tienes que encargarte. Pero que nada nos estorbe para entrar en este nuevo tiempo y en este diseño, donde lo que vamos a ver es la manifestación sobrenatural de tu poder, de tu gracia y de tu reino, para que podamos gobernar desde otra dimensión. Amén, amén
y amén.